capacitación la conformamos en tres módulos, 3 días. Hoy va a ser la primera, está Clarisa Gambera. Venimos trabajando ya en estos encuentros de formación en conjunto, son como aliadas las compañeras en esto de impulsar debates de género en el sindicato. Cada vez son más juntas internas las que empiezan a transversalizar las luchas que habitualmente se dan a nivel sindical con la perspectiva de la lucha de las mujeres, con la perspectiva de género. Nosotros estamos pensando y nosotras paradas desde el feminismo y por ahí poner en común de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, porque a veces es un concepto para algunas personas un poco duro. El feminismo tiene 3 principios. Uno tiene que ver con lo descriptivo, describir un hecho. Tiene que ver con los datos de la realidad, o sea, que puede ser mostrado en forma estadística. Un hecho es que en casi todas las sociedades del mundo las mujeres efectivamente, porque así lo dicen los datos, estamos peor que los varones. Este aspecto del feminismo que tiene que ver con la descripción nos permite dar algunos debates que de hecho nos suceden en la cotidianidad de nuestro trabajo o de las luchas que emprendemos. Por ejemplo, este debate sobre las prioridades. Es una prioridad hablar de pobreza, bien, entonces ponemos toda la energía militante, por ejemplo, en hablar de pobreza porque hoy es prioritario. Bueno, si nosotros no miramos la situación específica que atraviesan las mujeres en relación a la pobreza, estamos ocultando una parte muy importante de la realidad, porque los datos dicen que entre los pobres son más las mujeres que los varones. Y si miramos la pobreza, es más grave en el caso de las mujeres que en la de los varones. Entonces, el debate sobre las prioridades deja de ser válido, porque debería ser transversal poder mirar la condición específica que pone ser mujer a las personas que atraviesan la situación de pobreza. Si la prioridad fuera en este momento histórico la precariedad laboral, nos pasa lo mismo. O sea, nosotros tenemos que poder trabajar con los compañeros y las compañeras que mirar la precariedad laboral requiere necesariamente de mirar la situación específica que atraviesan las mujeres. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de la precariedad las más precarias son las mujeres y son más las trabajadoras mujeres informales que los varones. O sea que si nosotros no miramos la condición específica de ser mujeres, estamos otra vez negando una parte de la realidad. El segundo tiene que ver con un aspecto prescriptivo. Tiene que ver con una valoración, o sea, yo veo cómo son los datos de la realidad y opino sobre esto y digo, bueno, esto no es justo, esto no está bien que sea así, que los varones tengan una situación de jerarquía superior respecto de las mujeres. No está bien que la desigualdad se manifieste en todos los aspectos de la vida de las personas, donde las mujeres somos subalternas respecto de los varones. Es una opinión valorativa. Hasta ahí vamos, entonces, describo los hechos de la realidad con datos estadísticos, tengo una opinión sobre eso, por eso es prescriptivo, esto no debería ser así y lo puedo denunciar, pero esos 2 aspectos no me alcanzan para estar hablando de feminismo. El que lo define es el tercero, y el tercero tiene que ver con la praxis, con la acción. O sea, los datos de la realidad son, si yo me quedo en eso, puedo considerar que, bueno, es como si estuviera viendo con un microscopio la realidad, y esto es así, y listo. Yo ya opiné que no creo que sea justo que sea así, pero también, bueno, podría decir que es injusta, hay tantas cosas injustas. El feminismo se define por la praxis. Esto quiere decir que voy a hacer lo que esté a mi alcance para desarmar eso que considero que es injusto, esos datos que ya vi, que creo que son injustos, bueno, tengo que hacer algo para desarmarlo. En este sentido no tiene que ver con el mundo de las mujeres, o sea, cualquier persona, varón o mujer, puede decidir que frente a esos datos y valorando que es injusto que eso sea así, puede tomar una acción respecto de eso. Para entender de lo que vamos a hablar, que es mujer y mercado de trabajo, género tiene que ver con una relación social que asigna atributos diferentes a personas que son mujeres y personas varones, o sea, por la división sexual vinculada a la biología, asigna atributos o características. De ahí salen estereotipos concretos de cómo se es mujer y cómo se es varón. Y la segunda pata de las relaciones de género es que las jerarquiza. O sea, no solo es que hay atributos femeninos y atributos masculinos, sino que pone a los atributos masculinos por sobre los atributos femeninos, o sea, son más valorados socialmente aquellos atributos vinculados al mundo de la masculinidad. Y así se armaron algunos pares dicotómicos, no sé, el mundo privado y el mundo público, el mundo de la casa y el mundo de la política, lo racional versus lo sensible, todos pares dicotómicos que parece que se excluyen y unos tienen que ver con el mundo de las mujeres y el otro tiene que ver con el mundo de los varones. ¿Cómo nos enseñaron a ser varones y cómo nos enseñaron a ser mujeres?
qué atributos de esto que ya sabemos se vincula con lo femenino nos enseñaron desde que somos muy chiquitos o chiquitas, o al revés, qué atributos de lo masculino. Yo doy clases y entonces a los chicos enseguida les aparecen, porque también los juguetes están distribuidos en términos sexistas, o sea que hay juguetes para nenas y juguetes para nenes, hay colores para nenas y hay colores para nenes, y yo hago un ejercicio con las nenas y los nenes y les digo, bueno, ¿a quién de acá le dijeron alguna vez que era machona, varonera o marimacho? Me agregaron las chicas el otro día. Entonces, bueno, levantaban la mano varias, y cuando les pregunto en qué situaciones concretas les dijeron machonas, marimachos, y tenía que ver con trepar a los árboles, con correr más fuerte que el compañero, con haber ganado, con meterse en la cancha de fútbol, bueno, todas cuestiones que eran transgredir lo que se supone que las chicas deberían hacer, que en el mercado de trabajo se plasma, pero que en realidad tiene que ver con esta división sexual de las tareas, de los imaginarios, de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y lo que es muy importante es que esto no pertenece a un tiempo histórico pasado. O sea, los datos hoy siguen indicando que la división sexual del trabajo está vigente, que hay tareas que son de mujeres y tareas que son de varones en el mundo del trabajo, que son las mujeres las que siguen a cargo del cuidado de los chicos. Las estadísticas siguen mostrando que el uso del tiempo de las mujeres y el uso del tiempo de los varones no es igual. Entonces, nada, tenemos una tarea por delante. Pero bueno, a partir de eso el feminismo atravesó distintos momentos históricos. El feminismo de los 70 tiene que ver con el feminismo de la igualdad, y bueno, muchas de las leyes que se lograron desde el movimiento de mujeres son de este tiempo, de esta construcción de ideas, y tienen que ver con acceder al mundo de los varones, tener igualdad de acceso al mundo de los varones. Entonces, tener la misma oportunidad de trabajar, la misma oportunidad de ingresar a la universidad, tener la misma posibilidad de decidir divorciarse, tener la posibilidad de tener una patria potestad compartida con los varones, muchas cosas que, bueno, poder votar, muchas cosas que ahora nos parecen como muy normales y que fueron parte, todas fueron construidas desde el feminismo y todas fueron productos de luchas de mujeres. Nada de eso se nos hubiera dado si no hubiéramos ejercido la lucha, el reclamo. Bien, este feminismo de la igualdad tiene un problema, y el problema es que termina aceptando la jerarquización. Entonces, dado que hay un par más que es positivo y otro negativo en la jerarquización, el mundo de los varones es el valorado, bueno, yo quiero acceder a ese mundo. Quiere decir que acepto que una jerarquización existe, acepto que es mucho más valioso el mundo de lo público que el mundo de lo privado, y esto es un problema. Entonces, en los 80, y con una crítica a este feminismo de la igualdad, aparece el feminismo de la diferencia. Y el feminismo de la diferencia se va al otro extremo. Entonces, bueno, bien, hay cualidades o atributos que tienen que ver con el mundo de ser mujeres, con el mundo de lo femenino. Entonces, la sensibilidad, sí, tiene que ver con nosotras. Es una manera especial, específica que tenemos las mujeres de relacionarnos con el mundo. Y no está mal. Entonces, lo que hace el feminismo de los 80, el feminismo de la diferencia, es cargar de valor positivo lo que antes estaba como en valor peyorativo. Entonces, me radicalizo en que la sensibilidad es un atributo que está buenísimo y que yo lo tengo que mostrar y que lo uso como bandera de lucha. Lo que pasa es que el riesgo de eso, de hecho se le ha dicho en muchos momentos feminismo maternal, porque exaltar atributos vinculados arbitrariamente con el mundo de las mujeres, con lo femenino, termina estando en el otro extremo del problema. ¿Cuál es el problema? Acepto la sexualización de los atributos, o sea, acepto que todas las mujeres, por el solo hecho de tener sexo femenino, somos sensibles. Esto no necesariamente es así, es una arbitrariedad. Entonces, así como el feminismo de la igualdad aceptaba la jerarquización de lo masculino sobre lo femenino, y yo quiero estar en ese mundo donde está el poder, que es masculino, bueno, ahora termino exaltando cualidades del ser mujer como un esencialismo, que también es una arbitrariedad, porque los atributos asignados al género, al sexo, no necesariamente los tenemos todas las mujeres. En esa síntesis de debate se llega a los 90 y lo que conocemos y lo que nos permite ahora estar transitando estos debates, que es el feminismo crítico. El feminismo crítico es el que trae este tema de las relaciones de género, de la construcción cultural, de que las relaciones de género son construcciones sociales, son relaciones de poder, y entonces es el terreno de la disputa, de la lucha, nos reingresa al terreno de la política.
Tanto los atributos que nos asignaron a las mujeres y a los varones son construcciones sociales, y esa jerarquización tiene que ver con relaciones de poder. Si esta manera de ser mujeres, que implica que somos las sometidas en la relación de poder, puede ser revertido. Estamos cumpliendo 20 años de la plataforma de Beijing. Ustedes saben, en el 95 se hizo una acción mundial muy importante, una gran conferencia internacional que en aquel momento despertaba grandes pasiones, luchas, militancia. Fue muy importante arribar a esa conferencia y se firmaron, se firmaron metas y acuerdos en relación a lo que había que hacer en los futuros 20 años para que la situación que en ese momento atravesaban las mujeres dejara de ser así, porque era muy injusta. Había que entrar en acción para eso. Para que se den una idea de lo importante que fue Beijing 95 en la lucha del movimiento de mujeres, participaron 17.000 personas. 189 gobiernos firmaron los acuerdos que se sacaron de Beijing 95, pero afuera hubo un contraforo de 30.000 activistas, que había de todo el arco político que se puedan imaginar, tratando de impulsar debates y de cerrar acuerdos en esto que iba a ser la plataforma que iba a guiar la acción de los gobiernos en los futuros 20 años. Bueno, 20 años pasaron. Los acuerdos, así a grosso modo, tenían que ver con eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas y remover todos los obstáculos culturales y jurídicos, hacer una adecuación normativa y jurídica en todos los países firmantes, adoptar medidas de acción positiva para que exista un número decisivo de mujeres en puestos donde se toman decisiones, erradicar la pobreza e incentivar la independencia económica de las mujeres, igualdad en el acceso al empleo y en las condiciones laborales. Y esto había que monitorearlo cada 5 años. El monitoreo es regional, entonces cuando estamos hablando ahora de datos hablamos de América Latina y el Caribe. La brecha de ocupación de género se achicó, pero esto no tiene que ver con la igualdad de acceso, sino con que las crisis fueron impactando más sobre el trabajo de los varones que sobre el trabajo de las mujeres. En realidad, la crisis fue afectando más los trabajos formales, mejor remunerados. Lo que quedó como trabajo más precario es el trabajo al que acceden más fácilmente las mujeres. Entonces, este dato que al principio puede ser alentador, que se achicó la brecha de ocupación, en realidad esconde esta otra cuestión. Las brechas de género estructurales en el mercado laboral persisten. Y ahí entonces nos toca como profundizar qué es esto de las brechas de género, cuáles son los indicadores que nos permiten saber que hay una brecha de género estructural que persiste. Bueno, uno de los indicadores que hay que mirar es la tasa de desocupación. Y hay que tener en cuenta, también porque esto es de América Latina y el Caribe, que hay lugares puntuales donde esto empeora enormemente, porque cuando hablamos de mujeres indígenas o de afrodescendientes, los datos empeoran mucho. En toda la región las mujeres tienen una tasa de desocupación de 9,1 y los varones de 6,3. Están más desocupadas las mujeres que los varones en términos regionales. Y después hay una sobrerepresentación en empleos informales, quiere decir, de los empleos que existen, los peores, los más informales, los más precarios, son los que hay mayor cantidad de mujeres. Las mujeres son el 53,7% y los varones son el 47,8% en los empleos informales. Vamos a mirar el salario. Entonces, para mirar el salario tenemos que ver, primero, encontramos un indicador que es el de segregación ocupacional. La mayor cantidad de las mujeres estamos concentradas en el sector terciario, servicios y comercio. Dentro del sector terciario, en las ramas feminizadas. Estas ramas son las que tienen menor productividad, menores ingresos y menor protección social. Para que se entienda concretamente, el 75,5% de las mujeres está ocupada en el sector terciario. El 75,5%, casi todas, muchas. El 39% en la administración de ese 75,5%, el 39% somos estatales. Enseñanza, salud, servicios sociales. Y el 30% está ubicada en comercios. Piensen por ahí lo que significa en términos de precariedad, de imposibilidad de organizarse, en la soledad, en las violencias que se generan las mujeres que están en comercios, en lugares donde hay muy pocos compañeros o compañeras de trabajo.
con un patrón muy cercano, bueno. Empleo doméstico. Es paradigmático y nos permite entender de qué hablamos cuando hablamos de la mujer y el mercado de trabajo. Primero, es la ocupación de mayor peso para las mujeres activas. Es la puerta de entrada al mercado de trabajo para las mujeres más pobres. La mayor cantidad de mujeres pobres ingresan al mercado de trabajo a partir de la posibilidad de ser empleadas domésticas. Y de todos los trabajos que existen, ese trabajo con mayor grado de informalidad, a pesar de que se ha avanzado en algún reconocimiento, sigue siendo el trabajo de más informalidad. Ustedes saben que no es lo mismo decir trabajo que decir empleo. Por el empleo nos pagan un salario, sin embargo hay mucha cantidad de horas que todas las personas trabajamos y que no recibimos paga por eso. Las mujeres tienen jornadas totales de trabajo mucho más prolongadas que la de los varones. La cantidad de horas que trabajamos, no importa si es a cambio de un salario o en nuestras casas. Los varones tienen un promedio de 47 horas semanales pagas. Las mujeres llegan a un promedio de 37,8 horas semanales pagas. Ahí ya se puede ver por qué sigue existiendo una diferencia de salario. Las mujeres dedican 27,4 de horas al cuidado, a las tareas domésticas y no les pagan por eso. Los varones solamente dedican 9,3 horas semanales en promedio. Seguramente acá hay quien emplea más horas en esto. Porque muchas veces estamos como convencidos por ahí en nuestros circuitos medio microclimáticos de que las relaciones entre varones y mujeres cambiaron y todavía me parece que hay mucho por hacer porque las cuentas estadísticas dan esto y lo dan para la ciudad de Buenos Aires. Estos son datos de estadística y censo de la ciudad de Buenos Aires que tiene datos actualizados sobre el uso del tiempo de las mujeres. También porque también podemos construir otra fantasía de que acá las porteñas estamos mucho mejor en relación a algunas provincias, mucho más conservadoras. Bueno, no aparece tan claro esto en las estadísticas. Nosotras tomamos decisiones. Dado que estamos a cargo del cuidado de hijos e hijas, diseñamos estrategias y la estrategia de trabajar tal vez menos horas, lo que da por resultado menor cantidad de salario para las mujeres, en términos de masa salarial general, es una estrategia que utilizamos para hacer compatible la vida familiar y la vida laboral. Queremos estar en el mercado de trabajo, pero eso no quiere decir que queramos abandonar a nuestros hijos o hijas, por ejemplo, quienes decidieron tenerlos. Pero hay que hacerlo compatible. Brecha de ingresos. Las mujeres ganan el 78% de lo que ganan los varones. Y tienen que ver con esto que estamos diciendo, trabajan menos horas. Según la OIT y por el cálculo de la progresión, dentro de 75 años aproximadamente tal vez se saldaría la brecha salarial entre varones y mujeres si es que lográramos modificar alguno de los patrones que les vengo diciendo. Porque es tan lenta la modificación, va mejorando. Pero bueno, para que se mejore, 75 años nos quedan, nosotras no la vamos a ver. La realidad es que a igual capacitación, las estadísticas siguen mostrando que la posibilidad de los varones respecto a las mujeres no es igual en el ascenso profesional, siguen las mujeres cobrando menos que los varones y tienen menos chances de acceder a un empleo que estén buscando que los varones. O sea que tampoco está clara la relación, si bien mejora, la relación con la capacitación y la formación. La desigualdad y la dominación son sistemas de opresión que se van asentando unos sobre otros. O sea, ser mujer y ser varón ubica a las mujeres en una relación subalterna respecto de los varones. Ahora, si sos pobre y sos mujer, estás peor. Y si sos joven, pobre y mujer, cada una de esas opresiones se van como encastrando y la situación cada vez empeora más. Si sos afrodescendiente, si sos una mujer indígena, si sos una mujer de una zona rural, cada una de esas determinaciones agudiza la vulneración de las mujeres. Bueno, lo que sí se hizo, o sea, dentro del informe Monitoreo Beijing, más 20 años de Beijing, de la acción por la igualdad de las mujeres, se adecuaron leyes y normas. De hecho, nosotros toda la legislación de la nueva era en aquel momento de la democracia, el divorcio, la patria potestad, todo esto ya existe en la Argentina y ahora hubo toda una serie de leyes nuevas, también de ampliación de derechos, o sea que la adecuación de leyes y normas es lo que mejor funcionó. El problema es que las leyes son herramientas, está bien, cristalizan un estado del debate, pero para que se hagan efectivas o carne en la vida cotidiana de las personas,
Eso todavía está en veremos. 20 años de Beijing, Argentina puntualmente no cuenta con un plan nacional ni con una partida presupuestaria específica para promover la igualdad entre varones y mujeres, que es uno de los acuerdos que hace 20 años se habían firmado. Tampoco creó el Plan Nacional para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, que está previsto desde el 2009 por la Ley 26.485. Y tampoco contesta en el último informe de monitoreo cuánto del presupuesto nacional invierte en esto de generar la igualdad y la equidad entre varones y mujeres. Estamos en deuda como país en relación a esos ítems que habíamos firmado como compromisos internacionales. Bien, seguimos mirando indicadores que dan cuenta de cuál es la situación de las mujeres en el mercado de trabajo. Bueno, la tasa de actividad, el 54,1% de las mujeres y el 69,8% para los varones, que están en mejor posición que nosotras. La tasa de empleo, 50,6% somos las mujeres, el porcentaje, 66,8% para los varones. Y en el caso de la desocupación, es el 6,6% para las mujeres y el 4,4% para ellos, para los varones. Esto quiere decir que en las ramas más feminizadas, que son aparte de los salarios más bajos, y que en todas esas ramas hay algo vinculado al cuidado y a la atención del otro, estamos las mujeres. Y acá, sectores feminizados. Como para que quede claro, de los docentes, de todos los docentes que existen, el 77% son mujeres. En los servicios sociales, el 70% son mujeres. En el empleo doméstico, y no queda ninguna duda, el 98% son mujeres, o sea, son mujeres, salvo algún mayordomo que pasó por ahí. Y en la construcción, el 3% son mujeres. Esta torta se vincula con los juegos de la infancia, se vincula con los estereotipos de género, con las relaciones de género, con el sexismo en el trabajo. En la Ciudad de Buenos Aires las mujeres somos el 54%, y de ese 54%, 42% son jefas de hogar. En el Gran Buenos Aires son 52% la población femenina, y el 35% de esas mujeres somos jefas de hogar. Los datos concretos de la realidad nos dicen que las mujeres ganamos menos que los varones. ¿Qué pasa? No se cumple el principio de igual tarea por igual remuneración. En el sector privado, nosotros los estatales nos cuesta más ver esto porque con las carreras esto es más objetivo, pero en el sector privado no se cumple igual tarea por igual remuneración. Es desigual el reparto del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado. ¿Se acuerdan que les dije? La cantidad de horas de trabajo doméstico de las mujeres es más grande que la cantidad de horas, mucho más grande que la cantidad de horas que hacen los varones de trabajo doméstico. El trabajo doméstico es trabajo invisible, no remunerado. Eso explica la brecha salarial. Logramos acceder al mundo de los varones, accedimos a la universidad, accedimos a los puestos de trabajo, pero llegamos a casa y tenemos que mantener lo que antes hacíamos, con lo cual ahora son 2 jornadas de trabajo, la de afuera y la de adentro. Lo dijeron en los 70 y seguimos igual, o sea, esto parece que no cambió. Las mujeres, la compatibilización de la vida del cuidado y la vida del empleo sigue siendo muy dificultosa para las mujeres. El 76% de las mujeres se encarga del cuidado de sus hijos y sus hijas. El 50% de estas mujeres lo hace de manera exclusiva, quiere decir que no hay un varón que esté colaborando con estas tareas. Esto explica la brecha salarial de las mujeres. Esto explica la diferencia en el acceso al trabajo de las mujeres, incluso en lugares como la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está una mujer, la doble jornada y la simultaneidad de tareas de las que se encarga. El cuidado de la infancia y de los adultos mayores y de los enfermos, ¿no? Cuando hablamos del cuidado, la maternidad como estigma. Compatibilizar la vida familiar con la vida del empleo es una tensión para las mujeres, y la maternidad entonces es vivida como un estigma y vivida como una crisis, porque tiene que ver con los malabares que se hacen en relación a sostener todos los ámbitos, ¿no? La mayor cantidad de mujeres estamos en la base de la escala jerárquica, es la base más precaria, con los salarios más pequeños, que requiere menos requisitos educativos o de capacitación y que tiene una escasa movilidad ascendente. El contrapunto del piso pegajoso es el techo de cristal, con pocas mujeres que logran acceder a los altos niveles por barreras invisibles que imposibilitan el acceso a los puestos jerárquicos. Las universidades tienen acceso igualitario para ricos y para pobres, las universidades no están llenas de pobres. Bueno, lo mismo pasa en el mundo del trabajo y lo mismo pasa en relación a la igualdad de las mujeres. Y creemos que como sindicato tenemos algo para hacer al respecto. En el sindicato reproduce la desigualdad del mundo del trabajo, o sea, el sindicato no es un planeta que no sea el planeta Tierra, con lo cual en el sindicato sucede lo que sucede en el resto de la sociedad.
más, menos, mejor, tiene momentos, pero bien. Hay una ley de cupos, tuvo que ver con este feminismo de la igualdad de los años 70, que en la Argentina recién en los 80 y pico se pudo plasmar. Más adelante, la ley de cupo instaló el piso. La pregunta es, ¿la ley de cupo instaló el piso y el techo? La respuesta es sí, por ahora. O sea, la ley dice 30% y estamos clavados en el 30%. Y la realidad es que las mujeres siguen subrepresentadas. O sea, hay más mujeres en el sindicato, hay más mujeres afiliadas que varones y la paridad está justa, en realidad está invertida. En las conducciones hay más varones que mujeres. Eso nos pasa en ATE. En el resto de los sindicatos no se cumple ni siquiera el cupo del 30%. La respuesta es organizarse. O sea, la única manera de revertir los patrones de desigualdad es organizarse. El sindicato es un lugar. Así que nada, me parecía interesante. Esto es como un dato de color, pero da cuenta de cuál era la situación de las mujeres en el mundo del sindicalismo. Y ahí, para terminar, las relaciones de género aluden a relaciones de poder y de autoridad, y no a género como sinónimo de mujeres. Estos son algunos conceptos que repaso porque todo el tiempo nos están preguntando estas cosas en el sindicato algunos compañeros, y entonces está bueno que las compañeras y los compañeros que se quieren hacer cargo de desmontar este patrón de desigualdad puedan dar estas respuestas. Porque nos van a hacer más fuertes en estos debates. No tiene que ver con las mujeres el género, tiene que ver con una relación de poder. O sea, de eso es de lo que estamos hablando, y estamos mostrando que esa relación de poder genera este estado de situación con estos datos. Sexismo y patriarcado. Bueno, una relación de dominación naturalizada es el sexismo, que se da en la casa, se da en el trabajo, se da en la calle, se da en las escuelas. Se asigna roles fijos a cada sexo, es lo que decíamos en relación a evocar la infancia, y se establece esta jerarquía de lo masculino sobre lo femenino. Arranqué diciendo que somos el espacio de género y diversidad, que intenta ser una usina de acción política en relación a infiltrar en los espacios en los que estamos la perspectiva de género, porque si no hay una conciencia mucho más colectiva, esto no va a cambiarse. Entonces, hace años que venimos haciendo algunas capacitaciones. Al principio había algunas compañeras que bueno, eran como las que más sabían de esto y nos iban enseñando. Hoy lo que entendimos es que necesitamos ser cientos, miles, compañeras y compañeros que puedan hacer carne esta perspectiva, porque si no, no se revierte el sistema de dominación. No podemos más ser islas aisladas, que estamos debatiendo género. Nosotros tenemos que estar en la gran política, o sea que el convenio colectivo de trabajo es nuestro horizonte, no solamente las reuniones de mujeres, y tenemos que poder dar ese debate en esos ámbitos. Prevención de la violencia laboral sexista. Recorto esta frase que me parece esperanzadora. La humanidad no es una especie animal, es una realidad histórica construida por nosotros, hombres y mujeres, o sea que tenemos por delante el desafío de desarmar estos patrones de dominación. El feminismo quiere decir ver la desigualdad, asumir que es injusta y tomar el compromiso de cambiarla. Es una acción política que puede ser asumida por mujeres y varones. Necesitamos que sea así.